Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Confiando en ti, oh Dios, mi alma tiene paz. En tanta tempestad, yo sé que tú ahí estás. Te muestras con amor, con fuerza y con poder. Infundes, oh Señor, valor para vencer. No existe noche oscura, ni día que no entienda que el enemigo quiere mi alma destruir. Contigo mi refugio, siempre estaré confiado, porque tú eres mi Dios y nunca me has dejado. Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan grande, que en tus promesas fieles yo puedo descansar. Permite, oh Señor, que nunca dude en buscarte, en llamarte, porque siempre estás ahí. Oscura, ni día que no entienda que el enemigo quiere mi alma destruir. Contigo mi refugio, siempre estaré confiado, porque tú eres mi Dios y nunca me has dejado. Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan grande, en tus promesas fieles yo puedo descansar. Permite, oh Señor, que nunca dude en buscarte, en llamarte, porque siempre estás ahí. Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan grande, que en tus promesas fieles yo puedo descansar. Permite, oh Señor, que nunca dude en buscarte, en llamarte, porque siempre estás ahí. Amén, hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Ya estamos en una emisión más del Canto del Gallo. Y bueno, empezamos el mes de diciembre, mis hermanos, muy contentos, muy felices, ya el último mes del año. Y bueno, gracias al Señor por sus bendiciones. Son las 6:11 de la mañana y bueno, estamos aquí desde Monterrey, Nuevo León, enlazándonos vía telefónica con el pastor Roberto Lozano. Y bueno, pastor, buenos días, ¿cómo está? Hola, buen día, hermano. Bien, gracias a Dios. Aquí con frío en Canadá y bien oscuro ya, parece que fueran las 10 de la noche, hermano. Tremendo, hermano, tremendo. Sí. El otro día vi unas fotos que subiste, hermano, de cómo amanece allá en Toronto y realmente están impresionantes, hermano. Y bueno, el día de hoy, pastor, siguiendo con el tema de las enseñanzas, vas a dar lo que es la interpretación de las parábolas, ¿verdad, pastor? Sí, hermano, ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver brevemente qué es la parábola, algunas características de las parábolas, y vamos a ir, la mayoría del mensaje vamos a ir a través de una parábola y vamos a ir dividiéndola en las diferentes partes para hacer como un análisis, ¿verdad?, de la parábola con lo que vayamos a ver. Amén, pastor. Pues adelante y recuerden a la audiencia que al final de la clase
Va a haber tiempo de preguntas. Usted puede mandarme una pregunta ahí al Facebook o al WhatsApp 8111-854068. Vuelvo a repetir, 8111-854068 y con mucho gusto se la contestamos. Adelante, pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Bueno, buen día, hermanos, y bueno, bienvenidos nuevamente, ¿verdad?, a esta serie que estamos teniendo de interpretación bíblica, y es un gusto, hermanos, nuevamente, y un privilegio poder estar de este lado de la radio llevando la enseñanza de la palabra de Dios. Es realmente un privilegio, y gracias al hermano Hugo, ¿verdad?, que tiene este programa, y al hermano Juan Romero, que está desde Texas manejando el tema de la radio, y le mando un saludo al hermano Romero por allá en Baytown. Ahora, hermano, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a tener el día de hoy una lección que he titulado Interpretación de las parábolas, dentro de nuestra serie de interpretación bíblica. Antes de comenzar el servicio, el estudio, hermano, vamos a hacer una breve oración para que el Señor se reúna con nosotros y sea Él quien sea el maestro de esta lección el día de hoy, hermanos. Gracias, Padre, queremos darte, Señor, nuevamente por este hermoso día, Señor, que nos permites estar con vida, Señor, y ahora en esta hora, Señor, vamos a estar ante tu palabra, Señor, y yo te pido que tú estés con nosotros para que tú nos enseñes, Señor. Queremos cada día conocerte más, Señor, glorificar tu nombre, Señor, poder vivir, Señor, tu palabra en nuestras vidas, ser ejemplo para el mundo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, cada día más el mensaje que tú tienes para nosotros en la Biblia, Señor. Ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a enseñarlos a otros, Señor. Todo para tu gloria, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar las parábolas. Estamos viendo una serie, hermanos, de interpretación bíblica. Hoy estamos teniendo la lección número 6. Brevemente, antes de entrar en la lección de hoy, la semana pasada hicimos una introducción a la hermenéutica. Vimos el concepto de la hermenéutica, vimos unos principios de hermenéutica y mencionamos unos principios de la hermenéutica y estuvimos estudiando sobre el principio del contexto. Cómo estudiar un pasaje de la Biblia, cómo interpretar un pasaje de la Biblia correctamente, considerando el contexto en el que se encuentra el pasaje en estudio. Hablamos de un contexto inmediato que tiene que ver con las palabras que están antes y después inmediatamente del pasaje que estamos leyendo. Estuvimos también hablando del contexto agrandado que tiene que ver con un aspecto más amplio y es el libro en el cual nosotros estamos haciendo el estudio para conocer quién escribe, a quién se le escribe, las razones, conocer un poco más del libro. Y después vimos también el contexto extendido que tiene que ver con el tema que se estudia a lo largo y ancho de la palabra de Dios, de la Biblia completa. Y eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora el día de hoy estamos viendo, hermanos, vamos a ver el tema de las parábolas. Las parábolas, hermanos, es una figura del lenguaje que se utiliza, hermanos, en la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, en clases anteriores definimos que nosotros hacemos interpretación literal, gramático literal de la palabra de Dios, y eso implica, hermanos, conocer el lenguaje, la gramática del lenguaje. Las parábolas es una figura del lenguaje ampliamente utilizada por el Señor Jesucristo en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 13 de Mateo, que está prácticamente completo hablando de parábolas. La importancia, hermanos, de este tema recae en el hecho de que el Señor Jesucristo utilizó las parábolas de muchas maneras para hacer enseñanza de su palabra. Ahora, ¿pero qué es una parábola, hermano? Una parábola es una figura del lenguaje y se caracteriza, hermano, por utilizar una narración. Mira, brevemente, yo te voy a decir algunas de las figuras del lenguaje que se utilizan en la palabra de Dios. Son muchas,
Pero yo puedo mencionarte algunos como el símil, la metáfora, la hipérbole, la paradoja, la fábula y muchos más. La parábola es uno de ellos. Entonces, es una figura del lenguaje, como muchas de estas que estoy mencionando, pero se caracteriza por utilizar una narración a fin, hermanos, de que llevemos a cabo una comparación entre un principio, una enseñanza espiritual que se quiere proveer en el pasaje contra una ilustración. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Simplemente una parábola es una narración, ¿okay? Y se utiliza, se narra algo, ¿okay?, que ilustra un principio o una enseñanza espiritual que el Señor Jesucristo quiere traernos. Voy a leer aquí un par de conceptos que tengo de lo que es parábola. Dice que es una narración figurativa en la cual se retratan los deberes de los hombres o los asuntos espirituales de Dios de una manera simple y a menudo rústica, especialmente con respecto a la naturaleza y la historia del reino de Dios. Y una de las características, hermano, de las parábolas en general es que el Señor Jesucristo utiliza las parábolas para referirse al reino de Dios. En su momento, cuando el Señor Jesucristo hablaba, Él quería ayudarnos a entender cómo sería el reino de Dios. ¿De qué manera podemos entender el reino de Dios? Y entonces el Señor Jesucristo hace unas comparaciones. Y esas comparaciones, ¿verdad?, comienzan como por ejemplo diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a. Y entonces comienza la descripción, la ilustración, la narración de lo que Él quiere enseñar, para que nosotros lo apliquemos, y nosotros no lo apliquemos, sino lo interpretemos, ¿okay?, como un conocimiento de lo que es el reino de los cielos, lo que es el reino de Dios. La palabra griega parábola indica, hermano, que una cosa se coloca al lado de otros a efectos de una comparación. Y lo que caracteriza lo que caracteriza la parábola es la figura retórica que se utiliza en la comparación que se está haciendo. O sea, es una ilustración de algo, ¿okay?, para enseñar un principio bíblico. Pero es clave, hermano, entender esto. La parábola implica una narración. Una parábola sin narración, ¿ok?, es considerado un símil. Un símil es simplemente una comparación. Si queremos decir una comparación, tal cosa es como cual cosa, por ejemplo, eso es una comparación o un símil. La parábola aplica ese principio, ¿ok?, pero extendido a través de una narración. Ahorita, en la segunda parte del mensaje, vamos a ver la parábola de los obreros de la viña en Mateo 20, del 1 al 16, y ahí vamos a aplicar estos conceptos, estos principios, estos conceptos que estamos viendo en este momento. La importancia de la parábola, hermano, como lo mencioné hace un momento, recae en el hecho de que el Señor Jesucristo lo utilizó ampliamente, ¿okay?, para dar sus enseñanzas. Ahora fíjate, cuando el Señor Jesucristo, hermano, nos habla de las parábolas, Él, al hacer sus narraciones, Él lo que procura es utilizar las diferentes esferas de la vida de la gente en aquellos días, con el fin, hermano, de que quienes oían la parábola encontrasen un significado al utilizar palabras e historias y temas que son relacionados con el día a día de la vida de las personas. Déjame decirte, por ejemplo, si hacemos un repaso de los diferentes temas que las parábolas tratan, podemos ver, por ejemplo, para las mujeres, cuando se les habla de parábolas, oían hablar de asuntos como la levadura, ¿ok?, en las medidas de harina, o la moneda que se perdió en la casa. Entonces, cuando el Señor Jesucristo utiliza, porque el reino de los cielos, por ejemplo, es semejante a tal cosa, y se cuenta una historia de la vida diaria de las personas, en este caso, estoy dando el ejemplo de la levadura o de la moneda perdida, ¿okay?, las personas pueden
de alguna manera crear una imagen en su cabeza